Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 69. Historia de dos hermanos. Un laboratorio, Izuku parparea al verlo. Tu don es artificial. Exactamente. Responde Nezu. Fui uno de los pocos casos de implantación exitosa de un don animal, parte de la etapa final de las pruebas ante el Consejo, antes de que su apogeo, para que conste, se trasladara a las pruebas con humanos. Lamentablemente, es muy probable que sea el único sujeto de prueba que ha sobrevivido hasta el día de hoy, pero, bueno, veámoslo cronológicamente, ¿de acuerdo? Continúa. Responde Izuku tan secamente como puede. La historia de las peculiaridades comenzó hace unos 30 años, responde Nezu. Los inicios del fenómeno no fueron precisamente glamorosos. Un joven y ambicioso científico, aquí en Japón, por cierto, descubrió algo extraordinario. Una auténtica manifestación de superpoder en alguien de su familia, algo que logró confirmar más allá de toda duda razonable. ¿Su nombre? Espera. Interrumpe Midoriya. Ese no es el comienzo de las peculiaridades, solo de los humanos dándose cuenta de que existen. Sí, ya hablaremos de eso, responde Nezu. El científico se llamaba Yoichi Shigaraki. Enseguida se dio cuenta de que había descubierto algo grandioso. Así que hizo lo que suelen hacer los científicos en momentos como ese. Le pidió apoyo a su hermano mayor, por aquel entonces miembro de la Dieta Nacional. Su hermano, Hisashi Shigaraki, comprendió el valor de su descubrimiento y se propuso ayudarlo. Por el nombre mencionado anteriormente como parte de una conspiración mundial, dice Izuku. Supongo que las cosas salieron mal. Oh, al final lo hicieron, pero estamos lejos de ese punto, responde Nezu. Hisashi Shigaraki ha logrado, mediante acuerdos secretos, obtener el apoyo que su hermano necesitaba para establecer un pequeño laboratorio de investigación, conseguir algunos ayudantes competentes y todos los recursos que necesitaba. Por pura suerte, o quizás por inspiración divina, es un ser perfectamente racional. Hablando sin ninguna ironía, Yoichi Shigaraki logró descifrar el gran misterio tras la naturaleza de las peculiaridades. Hay una pausa después de esas palabras. Cuando se hace incómodamente larga, Izuku decide que debe decir algo. Ese misterio es. Dice. No tengo ni idea. Dice Nezu. Una vez más, a pesar de su voz mecánica, hay algo parecido a la alegría en su tono. No me mires así, Midoriya-kun. Yoichi era un obsesivo paranoico con la verdad. La cantidad de mentiras creíbles que inventó dejó al Consejo y al resto de sus científicos completamente engañados. Pero tengo algo parecido a una teoría. ¿Ese ser? Izuku decide presionar un poco más. Creo que Yoichi sospechaba que las peculiaridades, especialmente las de emisión y transformación, eran una forma de distorsión limitada de la realidad, responde Nezu. Creía que provenían de una fuente externa, y que los humanos eran meros transmisores de ciertas frecuencias de ellas, capaces de guiar, en cierta medida, la salida. El lado biológico de las peculiaridades eran adaptaciones a dicho poder, lo que nos hacía más sensibles a ellas. Eso, tiene muchísimo sentido, admite Izuku. Cuando la cabeza de Nezu se inclinó un poco hacia un lado, decidió dar más detalles. Llevamos meses intentando descifrar las peculiaridades, y la ciencia simplemente se niega a cooperar. Pero si realmente son una forma de distorsión de la realidad, no es tan sorprendente, porque...
Porque, al menos cuando se activan, escriben sus propias reglas, responde Nezu. Correcto. Puede que nunca sepamos quién es el verdadero progenitor de las peculiaridades. Yoichi parecía referirse a ellas como el músico. Solía usar muchas metáforas musicales cuando se trataba de peculiaridades. Por alguna razón, bueno, eso es todo lo que sé, o incluso sospecho, cuando se trata del nacimiento real de las peculiaridades. Sin embargo, también sé mucho sobre lo que sucedió después. Eso, quizás sea lo que más me interesa aprender, admite Izuku. Nezu asiente a la pantalla. Sí, parece alguien interesado principalmente en ser práctico. Totalmente comprensible, dice la rata. Yoichi logró aislar 12 genes diferentes entre las vastas colecciones de Agn Basura, al menos uno de ellos presente en toda la población humana. Los bautizó como genes Minus Ultra. Antes de que preguntes, no causaban peculiaridades. Todo lo contrario. Tener un solo gen Minus Ultra impedía la manifestación de las meta-habilidades. ¿Qué? Eso provocó la reacción de Izuku. No era precisamente biólogo, pero esto sonaba un poco a... ¿Qué te parece? Estás asumiendo que poseer meta-habilidades es un factor evolutivo positivo, interrumpe Nezu. Piénsalo. Imagina que eres un cazador neolítico que acaba de desarrollar una habilidad que te permite escuchar los pensamientos de los animales, tal vez incluso hablar con ellos. ¿Seguirías cazándolos con la misma eficacia si pudieras sentir y oír su dolor? Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si despertaras, digamos, con una peculiaridad de fuego, pero vivieras en la época de la caza de brujas? ¿Qué crees que te sucedería entonces? ¿Me estás diciendo que las meta-habilidades estaban bloqueadas por tantos genes porque, quienes no las tenían más probabilidades de sobrevivir y tener hijos? Es un poco difícil de imaginar para Izuku, sobre todo con lo increíbles que eran las habilidades, pero... Son solo teorías, responde Nezu. Solo podemos especular. Incluso si alguien, como el metahumano que Yoichi descubrió, naciera sin el gen Minus Ultra, ¿qué probabilidades habría de que encontrara a otro metahumano con quien tener un hijo? Y si tuviera un hijo con una persona, entre comillas, normal, las probabilidades de que alguno de sus descendientes naciera sin el gen Minus Ultra eran relativamente bajas, sobre todo cuando la otra persona portaba varios de ellos. Eso, de alguna manera, tiene sentido. Izuku claramente está perdido, pero... Un ejemplo práctico, continúa Nezu. Año 1066, batalla por Stamford Bridge. Un nórdico solitario y gigante con un hacha defiende el puente contra el ejército inglés, matando a 40 de ellos. Una hazaña increíble, para un humano normal. Pero si realmente tuviera algún tipo de don de fortalecimiento general, similar al que tiene tu amigo Paladín, ¿cómo confirmaría o rechazaría la ciencia moderna esa teoría? Ve a otro lugar, encuentra a un santo que sane con un toque. ¿Y si tuviera algo similar a lo que tiene la pequeña Eri? ¿Un monstruo en el bosque o en un río, tal vez un mutante primitivo como Kappa? Es más fácil decir simplemente leyendas y exageraciones, ¿no? ¿Sabe siquiera lo de Eri? Mierda. Otra de las teorías de Yoichi, continúa Nezu, ignorando el silencio de Izuku. Se trata de una extinción masiva pasada. ¿Has oído hablar de la erupción del supervolcán Toba? ¿Sí? Izuku lo recuerda vagamente de la escuela. Sucedió, hace 60.000 años. Causó un cuello de botella en el árbol evolutivo humano al provocar una gran extinción mundial. Unos 70.000, pero por lo demás correcto, responde Nezu. ¿Y si la erupción no fue natural? ¿Qué? Izuku parparea un par de veces. ¿Qué quieres decir? Imagina un escenario, responde Nezu. Los primeros humanos vivían en paz. Algunos tenían meta-habilidades. No todos los linajes, algunos simplemente tenían que poseer genes Minus Ultra de forma natural. Con cada generación, algunos de esos linajes se reprodujeron con aquellos sin peculiaridades, debilitándose o, al menos, estancando su poder. No hacía falta saber genética moderna para darse cuenta de que quienes ostentaban el poder solían tener hijos sin poderes cuando los concebían con personas sin poderes. Así que, en gran medida, se aferraron a los suyos. Como resultado, cada generación posterior se adaptó cada vez más a las peculiaridades como fenómeno, volviéndose cada vez más fuerte. ¿Qué crees que ocurrirá con el tiempo? Izuku no tiene ni idea. Nezu, tras 10 segundos de silencio, continúa hablando. Yoichi se refirió a esto como la teoría de la singularidad del Kirk, responde Nezu. Podría usar una identidad falsa para publicarla eventualmente, a menos que el consejo lo haga primero por mí.
La primera etapa de la singularidad del Kirk ocurre cuando los cuerpos humanos comienzan a fallar bajo la tensión, lo que resulta en la muerte de los huéspedes o en mutaciones desenfrenadas mientras sus cuerpos intentan adaptarse, aumentando aún más la producción como efecto secundario. Puedes considerar todas estas mutaciones menores, como la de tu amigo Earworm, como una forma de adaptaciones biológicas menores, una especie de adelanto de lo que está por venir. La segunda etapa de la singularidad del Kirk ocurre cuando las meta-habilidades son demasiado poderosas, no para quienes las poseen, sino para el mundo. El supervolcán. Izuku se da cuenta de qué se trata. ¿Crees que era una peculiaridad? Quizás algún terremoto o erupción volcánica, responde Nezu. No es que los primeros humanos supieran lo que era un supervolcán, ¿verdad? Podrían haberlo detonado por accidente. En aquel entonces no había comunicación mundial para coordinar un plomo antimetahumano en respuesta al desastre, así que el proceso continuó. Las poblaciones humanas supervivientes continuaron ascendiendo hacia la singularidad. Algunas fueron aniquiladas por cataclismos menores causados por metahabilidades. Algunas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y eliminaron a los que eran demasiado poderosos. Como resultado, los científicos estiman que solo sobrevivieron entre 3 y 10.000 humanos en todo el planeta. Y las comunidades con mayores probabilidades de supervivencia eran las que no tenían metahumanos poderosos, se da cuenta Izuku. Nezu asiente. Así que la mayoría de los que sobrevivieron no tenían peculiaridades, quizá pertenecían a un grupo que rechazaba a los metahumanos en general. La selección natural en su máxima expresión, concluye Nezu. Las peculiaridades ofrecían una ventaja evolutiva, pero finalmente acabaron con sus poseedores. Quienes continuaron propagando sus genes y reconstruyeron la población fueron aquellos sin peculiaridades, los pocos metahumanos supervivientes obligados a cruzarse con los que no tenían peculiaridades. Al final, todos, salvo algunas mutaciones aleatorias nacidas sin genes minus ultra, carecían de peculiaridades. O eso sospechaba Yoichi. Todo es una teoría, teóricamente sólida, pero sin pruebas materiales sólidas. Es una teoría bastante aterradora. Izuku va a tener una conversación seria al respecto con Mei, Aizawa y el director Sasaki, como mínimo. Pero por ahora, ¿cómo se conecta eso con las meta-habilidades que se manifiestan a diestra y siniestra? Pregunta Izuku. Llegaremos allí en un momento, no hay necesidad de ser impaciente, responde Nezu. Verás, Yoichi hizo 2 descubrimientos prácticos más. El primero fue una terapia genética que borró los genes minus ultra del sujeto, lo que permitió una manifestación natural de peculiaridades. Sin embargo, simplemente la permitió. Incluso sin los genes minus ultra, las peculiaridades se manifestaron al azar y solo en un pequeño porcentaje de la población. Además, las peculiaridades de la primera generación tendían a ser muy débiles o muy fuertes. Es solo en la segunda generación, la que tiene al menos un padre con peculiaridades de primera generación, que el fenómeno se estabiliza más o menos. Antes de que preguntes, dice Nezu cuando Izuku abre la boca. Casos como el de tu amigo Ihak son raros. El consejo estimó que el 98% de las peculiaridades de segunda generación provenían de padres cuyas peculiaridades eran demasiado débiles para ser notadas, a pesar de que las pruebas del consejo mostraban claramente un factor de peculiaridad activo. Eso tenía sentido, pero... Amplitud tiene un don doble y controlable, responde Izuku. Su hermano tiene un don inestable de primera generación. ¿Cómo funciona esto? Una anomalía genética fascinante, responde Nezu de inmediato. Algo imprevisto, incluso para mí. Su hermano, Davi, supongo, debió de nacer sin ningún don, siendo todo lo contrario de Amplitude, quien nació con una mezcla de 2. Davi sufrió entonces la activación de un don de primera generación, y uno de fuego. A menos que hablemos de una coincidencia extrema, eso sugeriría que existen factores biológicos y psicológicos en la naturaleza del don que uno despierta. Davi hereda esos factores de su progenitor con un don de fuego latente, sin dicho don, y luego despierta su propio don de fuego, debido a dichos factores. ¿Eso significa que seguiremos teniendo más peculiaridades de primera generación? Responde Izuku. Eso sería lo peor. Asumieron que sería temporal y. Probablemente sí. Nezu asiente. Si te hace sentir mejor, disminuirá en intensidad con el tiempo. Tienes 9 veces más poseedores de don latente que activos, lo que significa que, con el tiempo, todos los don despiertos tendrán una preadaptación a la psicología y biología humanas, debido a que al menos uno de sus padres tiene un don latente.
Así que, salvo casos extremos de incompatibilidad, todos los dons se mantendrán estables, aunque los activos sigan siendo minoría. Eso explicaba a Tsuyu, y Zuko se dio cuenta de repente. Si esos eran realmente sus hermanos, uno de sus padres debía poseer una mutación de rana latente, no lo suficientemente fuerte como para manifestarse, pero sí lo suficiente como para convertir a todos sus hijos en ranas mutantes. El segundo descubrimiento de Yoichi, creo que es hora de volver al tema principal, fue la capacidad de crear peculiaridades artificiales. Izuku abre la boca, pero Nezu habla primero. No sé cómo funcionaba. Solo Yoichi lo sabía. Y se aseguró de enterrar ese conocimiento. Izuku está, aliviado, ¿en serio? No tiene ni idea de cuál fue el alcance exacto de la creación artificial de peculiaridades, pero parece algo demasiado peligroso para estar cerca. Incluso al nacer al azar, las peculiaridades eran un fastidio. ¿Que un grupo pudiera producirlas? Las implicaciones eran aterradoras. Así nació el Consejo de los 12, dice Nezu. Un grupo que podría servir como prueba de la sabiduría del dicho de que el infierno está lleno de buenas intenciones. Dijiste que era una conspiración mundial, dice Izuku, alargando las palabras. No me digas que usaron los dones artificiales para ejecutar un plan de dominación mundial. Oh, claro que sí. Nezu confirma sus preocupaciones. Los dos hermanos observaron el mundo y vieron injusticia, guerra sin sentido, discriminación, pobreza, y descubrieron que acababan de obtener algo que podía aliviar todos esos problemas. Al fin y al cabo, solo se necesitaba a alguien lo suficientemente inteligente como para dirigir el negocio, ¿no? Izuku gruñe con fuerza. Podría enumerar unas 2 docenas de videojuegos, cómics o mangas que demostraban claramente por qué era una mala idea, la mayoría con una temática vagamente superheroica. Claramente, ambos Shigarakis se los perdieron. Es la peor idea que he oído en mi vida, anuncia. Y en muchos sentidos a la vez. Empezando por la cuestión ética de, bueno, dominar el mundo sin ser elegido presidente ni nada parecido, y terminando con el hecho de que los científicos, con su tendencia a optar por opciones racionales, no me parecen capaces de gestionar el caos que es una sociedad humana y sus leyes. Tienes toda la razón. Nezu coincide. Los fundadores del consejo eran demasiado idealistas, por así decirlo. Los dos hermanos encontraron a personas afines en todo el mundo, y en pocos años se formó el Consejo de los 12. 12 hombres, cada uno responsable de supervisar una parte del planeta. Isashi era el consejero número 1, responsable de Asia Oriental, y Yoichi se convertía en el asesor científico principal del consejo, casi el consejero número 13 no oficial. Déjame adivinar, interrumpe Izuku. Control mental. Es la única forma en que puede imaginar que una conspiración global funcione sin que lo descubran rápidamente. Conocimiento de cómic de superhéroes para ganar. Pues sí, eso es exactamente lo que pasó, responde Nezu. Nada particularmente loco. Que conste. Yoichi construyó una peculiaridad artificial, cada consejero recibió una copia, y de repente sus partes del mundo se movieron a su antojo. Nadie se convirtió en una marioneta, pero unas pocas docenas de personas consideradas cruciales en cada país, como miembros del gabinete, directores de grandes periódicos, comandantes del ejército, etc., en ciertas situaciones hicieron lo que el consejo quería. Sin ser conscientes de la manipulación y, por lo demás, libres de actuar a su antojo. Supongo, dice Izuku, que no funcionó. Es básicamente el viejo debate Platón versus Aristóteles, quién sabe qué episodio, suspira Nezu. La incapacidad humana para aprender su propia historia será su perdición. Platón, en sus escritos políticos, imaginó una sociedad utópica que podría lograrse estableciendo un sistema político adecuado y asegurando que las personas finalmente se integraran, mediante la educación desde la infancia, etc. Aristóteles decidió que no era una buena idea, porque es mejor dejar que la sociedad humana evolucione por sí sola, generalmente hacia sistemas mejores con algunos contratiempos en el camino, ya que intentar diseñarla tiende a terminar mal. Los sistemas siempre serán tan perfectos como sus creadores, y ningún ser humano es perfecto. Todo sistema tenía defectos inherentes, pero estos solían subsanarse con el paso del tiempo, un proceso que intentar establecer un sistema desde cero simplemente reiniciaba. Uno de sus compatriotas, originario de Europa del Este y nacido poco después del fin del comunismo, resumió esto con un dicho local. El socialismo es un sistema conocido por abordar con valentía problemas desconocidos en otros sistemas.
El sistema que el concilio intentaba establecer se enfrentaba al mismo problema. Me imagino con qué lado de esa debacle se identificaron los miembros del consejo, dice Izuku con ironía. Es obvio. Platón, sí, responde Nezu. Si excavas lo suficiente en los cimientos políticos de cualquier régimen totalitario, encontrarás su tumba. Los consejeros tenían buenas intenciones, pero el mundo simplemente no quiso cooperar. Las campañas sociales no llevaron a nada, los directores ejecutivos que manipularon no pudieron hacer lo que querían por algo llamado leyes, y cambiar las leyes es difícil cuando no se puede controlar mentalmente a toda la legislatura. Además, un momento después podrías descubrir que la ley que creaste era defectuosa, por lo que todo el gabinete que tenías bajo tu control termina siendo expulsado de su cargo en las siguientes elecciones, y todo tu trabajo fue en vano. En resumen, el consejo descubrió algo llamado vida real. Entonces, tenían el control, pero no lograron educar a la población general ni asegurarse de que pudieran seguir su gobierno ilustrado, responde Izuku. Y entonces, espera, voy a usar mis conocimientos sobre el género de superhéroes, comenzaron una radicalización y luchas internas. Exactamente, responde Nezu. Yoichi fue el primero en darse cuenta de que no iba a ninguna parte. Aristóteles había regresado de la tumba, en busca de venganza. Yoichi comprendió que no pueden obligar a la humanidad a madurar. Es como decirle a un niño de 12 años que debe madurar y esperar verlo conducir su propio coche a su trabajo mañana por la mañana. Esa es una cita de Yoichi. Por fin, una voz de razón, responde Izuku con sequedad. Un poco tarde para evitar el desastre, pero... sí. Nezu está de acuerdo. Izuku está vagamente preocupado por la rata loca que le da la razón. Quería que el consejo pasara de ser un comité secreto de gobierno mundial a ser los guardianes de la humanidad. Según su propio argumento, sí, hay fábricas clandestinas en Asia donde la gente trabaja por salarios injustos, hay grupos discriminados incluso en las partes supuestamente más civilizadas del mundo, pero hubo una época en que todos o casi todos los países del mundo basaban su economía en la esclavitud, pero eso ya es cosa del pasado. Simplemente porque la humanidad ha logrado superar esta fase en gran medida, en parte por razones morales y en parte porque la esclavitud dejó de ser rentable debido al progreso tecnológico. No necesitaban un consejo secreto de gobierno mundial con un superpoder de control mental para lograrlo, solo necesitaban tiempo. ¿Y se propuso convertirse en guardianes? Pregunta Izuku. Espera, ¿adivino, paz mundial? Sí. Nezu coincide. Te estás poniendo al día rápidamente. Yoichi vio el mundo y dijo, oye, tenemos gente en todos los gobiernos. ¿Por qué no asegurarnos de que no haya guerras y de que la economía funcione con fluidez? Podemos hacerlo sin problema, dejar que las personas crezcan como seres humanos a su propio ritmo, que los países empiecen a gastar menos en tanques y más en educación, algo que debería surgir de forma natural cuando nos aseguremos de que haya menos tensiones políticas en el mundo. Si a una mejor educación le sumamos menos pobreza que impulse a la gente a buscar a los responsables de sus problemas, de repente los problemas empiezan a desaparecer. Claro, tardaríamos al menos un siglo en llegar a alguna parte, pero no es que estemos avanzando intentando reescribir los sistemas legales y las economías desde atrás. Y déjame adivinar, lo odiaban, dice Izuku. Porque les decía la verdad. Diría que las opiniones eran diversas, responde Nezu. Yoichi intentó explicarle a un gremio de idealistas semi-omnipotentes que sus ideales son inviables. Imagínense lo bien que le fue. Hubo una división entre quienes querían escucharlo y quienes no, incluyendo a su hermano. Este último grupo tenía una significativa superioridad numérica. Desafortunadamente, Nezu hace una pausa antes de continuar. Enfrentar problemas radicalizó la facción de Isashi. Presiento que me voy a arrepentir de haber hecho esa pregunta, responde Izuku. ¿Pero cómo se puede ser más radical? Intentando redoblar la apuesta por el control mental y multiplicar por 10 la lista de personas controladas, si no más, responde Nezu. Ah, sí, eso funciona. Fue en este punto que Yoichi tuvo suficiente. Su hermano no atendía a razones, así que Yoichi decidió llevar al consejo a la ruina. Sobre todo porque, bueno, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Izuku se lo puede imaginar. La capacidad de derrocar gobiernos a su antojo. ¿Quién no se corrompería con eso, eventualmente? Que las intenciones honestas se convirtieran en quién sabe qué era probablemente cuestión de tiempo. Yoichi y sus moderados atacaron a los radicales de Isashi de 3 maneras diferentes, responde Nezu.
La primera, bueno, te dejo que la averigües tú mismo. Pistas. Acertijo y Joker. Síndrome. Nezu hace una pausa. Vamos, Midoriya-kun, confío en tu conocimiento sobre el género al que nos dirigimos como mundo. Izuku tarda 10 segundos en conectar los puntos. Una película de Batman de 2022, dice Izuku. Una de las últimas escenas. El Joker le cuenta a Riddler un acertijo desde su celda. Lo que menos vale cuanto más tienes, la respuesta es la amistad. En cuanto a síndrome, inhala profundamente. Con todos super, nadie lo será. Exactamente, Midoriya-kun, responde Nezu. Excelente. Isashi descubrió demasiado tarde que Yoichi usó todos esos laboratorios que le proporcionó el consejo para crear un retrovirus que alteraba el ADN, diseñado para desactivar los genes minus ultra de todos los infectados y configurado para múltiples vectores de transmisión, desde la transmisión por gotitas hasta, imagínate, la propagación por ratas. Nezu parece disfrutar vagamente de la ironía, decide Izuku. En una fecha programada, los moderados propagaron el virus en los principales centros de tránsito del mundo. Con casi ningún síntoma perceptible, salvo algunos casos raros parecidos a un resfriado común, el mundo se saltó esa pandemia en particular. Hoy en día no quedan humanos sin peculiaridades genéticas, tal vez salvo comunidades extremadamente aisladas. En un instante, el monopolio del Consejo sobre las peculiaridades se hizo ánicos. Eventualmente, el mundo lo descubriría. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener el control mental de los líderes mundiales cuando la policía y los servicios secretos comiencen a buscar activamente señales de control mental? No por mucho tiempo, responde Izuku. Pero espera, ¿no podría el Consejo intentar revertir el proceso? Simplemente tendrían que ponerse en cuarentena para evitar ser infectados por su contravirus, ¿verdad? En teoría, sí. Nezu asiente. En la práctica, no. La inactivación del gen minus ultra es irreversible. Por alguna razón, intentar reactivar los genes provoca la muerte rápida del sujeto, incluso si no manifestó ninguna peculiaridad. Yoichi probablemente sabía por qué funcionaba así, pero se guardó ese secreto. El día de su rebelión, ordenó a los moderados que volaran laboratorios, destruyeran los datos de investigación e incluso ejecutaran a los científicos que se aliaron con los radicales. El Dr. Garaki y su laboratorio estaban compuestos por todo lo que quedaba del ala de investigación del Consejo después de esto, con la tarea de encontrar una cura para el virus de Yoichi antes de que el mundo conociera las meta-habilidades, algo que el Consejo debía retrasar lo más posible. En el momento en que lo maté y convertí las instalaciones en el centro de reclutamiento del MLA, sus posibilidades de éxito se desvanecieron por completo. Ya veo. Izuku, sinceramente, quería saber qué decir ahora. ¿Eso no significa que la singularidad del don es inevitable ahora? Lo más probable es que sí, admite Nezu. Yoichi cambió una distopía totalitaria inminente e inmutable por una amenaza potencial para el mundo dentro de 3 o 4 siglos. Yoichi argumentó que cuando la situación empeore, los científicos del mundo se pondrán de acuerdo y encontrarán una solución. Una droga que elimine los dones, por ejemplo, para eliminar los que se acercan a la singularidad de dones. Algo así como un supresor de dones para detener la acumulación de dones y estabilizar el fenómeno a un nivel manejable. Eso suena a que el futuro del mundo depende de la suerte, responde Izuku. Al menos. Él mismo investigó el tema, sí. Pero fracasó, responde Nezu. Yo también lo investigué y hasta ahora también fracasé. Quizás Yoichi tenga razón al confiar en el mundo del futuro, o quizás simplemente nos estamos perdiendo algo. Quizás la respuesta requiera analizar una peculiaridad en particular, una cuyo usuario aún no ha nacido o simplemente ha pasado desapercibido hasta ahora. Tengo la intención de averiguar cómo se desarrollará a su debido tiempo. Quizás incluso ayudar con eso. Después de todo, me interesa que la humanidad evite la singularidad. Como si fuéramos a dejarte vivir tanto tiempo, piensa Izuku. ¿Cuál era la segunda vía? Pregunta en cambio. Ninguna conspiración, ni siquiera una con habilidades de control mental, puede existir en un estado de caos, responde Nezu. Yoichi sabía que el control del Consejo era lo suficientemente fuerte como para evitar que la guerra se intensificara demasiado, así que las posibilidades de un intercambio nuclear eran prácticamente nulas desde el principio. Sin embargo, una vez que los moderados organizaron algunas provocaciones, los gobiernos se vieron obligados a participar por la demanda popular. ¿Quieres decir, los ojos de Midoriya se abrieron de par en par? Inició la Tercera Guerra Mundial.
Sí, en efecto, mi gorilla-kun. Responde Nezu. Mi gorilla lo mira con asombro. Realmente admiro la dedicación de ese hombre y su disposición a ver el mundo arder si eso significaba negarle al Consejo la oportunidad de decaer aún más hacia un régimen totalitario mundial basado en el control mental. La guerra dejó al Consejo disperso. Varios puestos quedaron vacíos, sin forma de reemplazar los que se perdieron debido a que la tecnología para crear peculiaridades artificiales se perdió para el mundo gracias a Yoichi. Un hecho que dejó una parte significativa del mundo libre del control mental del Consejo. Decenas de instalaciones y miembros importantes se convirtieron en daños colaterales, decenas de miles de miembros del Consejo abandonaron sus filas y se escondieron en el campo, fingiendo que nunca fueron parte de él. El Consejo básicamente se está derrumbando mientras hablamos, a pesar del intento de Isashi de mantenerlo en funcionamiento. Especialmente porque algunas células moderadas siguen operando incluso hoy en día, un hecho del que el asesinato del comisionado general Toyoda, un miembro importante del Consejo, es una prueba sólida. Eso fue, Izuku decide que todo esto está muy por encima de su nivel. Se lo está contando al comisionado Aizawa y al director Sasaki y deja que ellos resuelvan todo el lío. Bueno, ¿cuál era la tercera opción? ¿Qué crees que es? Pregunta Nezu. ¿El don que Yoichi creó para los miembros del consejo? ¿Control mental? Pregunta Izuku. Ya lo mencionaron, así que... Eso también responde Nezu. La verdadera peculiaridad que cada uno de los 12 obtuvo fue la capacidad de apropiarse de las peculiaridades de los demás, o, sinceramente, dárselas a cualquiera sin el gen minus ultra. Mi gorilla deja escapar un leve sonido de ahogo. Aterrador, hasta yo lo veo, admite Nezu. Preferiría morir a tus manos aquí y ahora que me roben mi don y volver al estado de un animal desconsiderado. Hay una razón por la que considero al consejo mi enemigo personal. Eso, Izuku puede entenderlo. Por suerte, todos menos el consejero número 1, el propio Isashi Shigaraki, obtuvieron una versión inferior que solo puede tener varios dones, manteniendo 2 o 3 activos a la vez. Incluyendo el de control mental, que debe mantenerse activo en todo momento o los vínculos que estableció con sus víctimas se desharían. Isashi, bueno, su don sigue creciendo en fuerza. Pero con el tiempo, estaremos hablando de unos pocos cientos de dones, y al menos una docena de ellos activos a la vez. Eso es, desastroso, se da cuenta Izuku. Si de verdad los entrena, si consigue las peculiaridades adecuadas para algún efecto sinérgico, él... Convertirse en una pesadilla, sí, responde Nezu. Yoichi siempre se arrepintió de haber creado ese Kirk. Demasiado poder para un solo hombre, pero se dio cuenta demasiado tarde para que importara. Isashi, mientras tanto, odiaba el hecho de deberle eso a su hermano después de la rebelión de Yoichi. Por alguna razón, tengo el presentimiento de que esta parte en particular de la historia desaparecerá de la leyenda en la que esos dos eventualmente se convertirán. Hay algo como una risa mecánica. Izuku está casi seguro de que Nezu no es capaz de reír, solo finge. Verás, todavía recuerdo las discusiones que tuvieron esos dos en el laboratorio, Yoichi burlándose de toda la agenda política de Isashi como All for One, cuando debería ser One for All. ¿Qué tiene de importante? Porque decidió crear una contra Kirk para All for One, interrumpe Nezu. A la que llamó One for All. También decidió ser un poco imbécil al respecto e implicar a su hermano en el proceso, simplemente por ironía. Sinceramente, ya tenía casi 50 años, pero seguía leyendo cómics de superhéroes y haciendo videollamadas al consejo con una representación decente de sí mismo como un, ¿qué? ¿Veinteañero? Un bípedo bastante raro, debo decir. Izuku decide ignorar el arrebato. Se otorgó un don invisible, responde Nezu. Su creación final y más perfecta. Un metadon que podía transferirse de una persona a otra, pero solo cuando su poseedor deseaba sinceramente renunciar al poder que poseía. Bastaba con una pequeña transferencia de ADN, ya fuera un cabello, un poco de sangre, incluso un esperma, y la intención genuina de transferir el don, y listo. Solo que eso era todo lo que podía hacer por sí solo. ¿Por sí sola? Interrumpe Izuku. Espera, ¿dijiste que es una peculiaridad meta? ¿Influye entonces en otras peculiaridades? Casi, mi gorilla-kun, casi. Responde Nezu. Yoichi, como ya dijiste, era lo que los humanos llaman un mierda. No pudo crear un don más complejo, pero, era un metadon, como dijiste. Así que aprovechó su trastorno genético que lo debilitaba cada vez más y, finalmente, lo dejó en silla de ruedas.
Manipuló a Isashi para que usara su All for One y le otorgara un don que acumulaba poder y que supuestamente preservaría su menguante fuerza física para que recuperara la movilidad. Pero se fusionó con el don de transferencia, tal como Yoichi pretendía, creando One for All. Un don de reserva transferible, comprende Izuku. Cada nuevo poseedor se vuelve más fuerte, solo para igualar el crecimiento de fuerza potencial de Isashi, especialmente si logra obtener un don de inmortalidad. Un don que, en esencia, requiere altruismo de sus usuarios para no extinguirse. No importaba lo poderoso que fueras. Eventualmente, morirías. One for All parecía que obligar a su poseedor a pensar en el futuro y preparar voluntariamente a sus sucesores, así, al menos, conectar emocionalmente con alguien, antes de entregar su poder voluntariamente era parte del diseño. Probablemente lo era. Si te aferrabas a ello, negándote a dárselo a alguien más una vez que ya no estabas en la flor de la vida, ibas a morir. De causas naturales, por ejemplo. Esa era la idea central, sin duda, admite Nezu. Yoichi sabía que incluso con el One for All, su cuerpo destrozado simplemente no podría soportarlo. No podría luchar contra su hermano solo. Así que se lo transfirió en secreto a la persona en quien más confiaba, antes de inmolarse junto con los secuaces que su hermano envió para arrestarlo. Tras decirles que esperaran un tiempo, vieran cómo se desarrollaba la situación del consejo tras la rebelión de los moderados y luego se lo dieran a alguien con un corazón lo suficientemente heroico. Alguien que usara ese poder por la causa justa. ¿Esa persona todavía lo tiene? Pregunta Izuku. No, creo que ya lo han regalado, responde Nezu con calma. De hecho, estoy completamente seguro. Les llevó un tiempo decidir qué hacer con él, pero al final le dio One for All al hijo que tuvo con Yoichi. Un poco nepóstico, pero quizás simplemente conocía mejor a su hijo y estaba lista para confiarles la responsabilidad. ¿De quién es el niño? Pregunta Izuku. Eso es extremadamente importante. No está seguro de cuánto poder tiene One for All ahora mismo, pero si es lo suficientemente fuerte como para oponerse a alguien como Isashi, tendrán que... ¿Eres tú, Midoriya-kun?, responde Nezu. No creías que la ignición fuera una parte natural de tu don, ¿verdad? Capítulo 70. Acuerdos secretos. La primera reacción de Izuku ante la revelación fue de asombro e incredulidad. Sinceramente, era bastante natural. Acababa de oír algo pacientemente imposible, algo que implicaba cosas bastante increíbles sobre él y su familia. ¿Qué? Izuku parpadea mirando a Nezu desde detrás de su máscara. ¿Es una broma? Estás. La ignición no es una parte natural de tu don, Midoriya-kun, responde Nezu. Es tu don natural, creo que se llamaba fuerza, que se sobrealimenta al aprovechar la reserva de energía del One for All. Incluso las descargas eléctricas que te rodean al usarlo son una pista. Es un exceso de energía que fuerza no utilizó y que se está liberando. Sospecho firmemente que si alguien con don te tocara mientras brillabas, parte de esa energía sería asimilada por sus dones, sobrealimentándola temporalmente en una cantidad mucho menor. No fue exactamente eso lo que sorprendió a Izuku. Su madre formó parte de una antigua conspiración. Su padre fue uno de sus líderes, la viva imagen de un extremista bien intencionado que se volvió loco cuando la crisis de la mediana edad lo azotó. Un cambio de actitud que lo llevó a desarrollar una guerra mundial. La misma guerra mundial que dejó millones de muertos, decenas de países arruinados, dejó a Ayako huérfana, lo que la llevó a morir a causa de Bakugou, dejó a Uraraka huérfana, dejó a tanta gente huérfana. La misma guerra mundial que hizo que el colapso de Japón como Estado unitario fuera prácticamente inevitable. Tenía sentido. Tenía muchísimo sentido. Su madre siempre turbia sobre sus familiares y dónde vivía antes de mudarse a Musutafu. Su madre afirmaba que su padre era un heroico después de todo, era su seguidora, que fue asesinado por alguien que los obligó a esconderse. Sí. Izuku comprendió el razonamiento detrás de todo eso. Lo que Isashi Shigaraki estaba estableciendo se parecía muchísimo al año 1984 en la vida real. Nadie debería tener tanto poder, sobre todo cuando se trata de control mental literal. Izuku no confiaría en sí mismo con tanto poder, sabía muy bien que su conocimiento era limitado, habría cometido error tras error con intenciones honestas y buenas, sin importar lo buenos que fueran sus consejeros. Aunque no sea desde el principio, seguro que acabará sucediendo. Si era cierto, tenía muchas preguntas que hacerle a su madre cuando terminara.
Estaba casi seguro de que el comisionado Aizawa añadiría unas cuantas docenas más al enterarse a esas revelaciones. Su madre le dio uno de los dones más poderosos de la historia, porque quería que volviera de vivir. Por eso no le importó que se fuera de casa. Porque sabía que la estaba engañando con él y que fue él quien la salvó. Porque sabía que era un superhéroe novato, y prefería eso a que fuera un zombi. Ya, veo. Izuku respira hondo. Es mucho que digerir. ¿Significa que la fuerza era mi don natural? Probablemente sí. Nezu coincide. A menos que desconozca algo de Yoichi, tu madre debió tener un don telequinético latente o muy débil. Uno que heredaste en forma de un don de segunda generación, más poderoso y estable. Usarlo en exceso probablemente te dejó inconsciente rápidamente al principio, pero casi dejó de hacerlo ahora, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Izuku decide jugar sus cartas abiertamente. Ya no es una de sus debilidades hoy en día, así que... Porque sospecho que tu fuerza se despertó prematuramente al insertarte One for All en tu cuerpo, responde Nezu. Lograste superar ese problema solo parcialmente gracias al entrenamiento. La fuerza simplemente ha madurado por completo, lo que resulta en una situación en la que usarla no causa efectos secundarios tan graves como al principio, al menos a menos que la sobrecargues con One for All, algo que tu cuerpo aún no procesa por completo. Izuku todavía lo está procesando cuando Nezu habla de nuevo. Qué coincidencia tan fascinante, afirma. Que hayas logrado ascender al puesto de la baza más importante del gobierno en tan poco tiempo es una prueba de que tu madre eligió sabiamente. Pero que ahora me enfrentes, Nezu deja escapar un suspiro electrónico. Y eso sin mencionar que el hijo ilegítimo de Isashi Shigaraki, y tu primo, es una de tus bazas más fuertes. Ese hombre tiene una suerte terrible con su familia. O eso, o, bueno, quizás sea el sentido del humor de músico el que haga que el hombre con la capacidad de tener todo el poder del mundo acabe enfrascado en un combate con sus seres queridos. Puede tener todo lo que quiera, pero no puede tener una familia que lo mantenga, vaya. Conejo se va a poner histérico, ¿verdad? Izuku ni se imagina tener esa charla. ¿Y ahora qué va a pasar? Pregunta Izuku. No me vengas con mentiras. Tienes una agenda detrás. Si no, no me confrontarías. Exactamente, mi gorilla-kun. Responde Nezu alegremente. Verás, ya te dije que el Consejo de los 12 es mi enemigo personal. Son, incluso en su estado actual, demasiado poderosos. Demasiado desequilibrados. Y eso sin mencionar su capacidad para devolverme a la insensibilidad. Entonces, ¿decidiste debilitarlos, en favor del MLA? Pregunta Izuku. En efecto, admite Nezu. Destro es un hombre con visión, fuerza de voluntad, carisma y recursos. Tiene todo lo necesario para combatir la influencia del Consejo en Japón, sobre todo conmigo allí para asesorarlo. Sin embargo, hay un pequeño problema. ¿Ese ser? Pregunta Izuku cuando el silencio se hace demasiado largo. El Consejo aún controla el gobierno japonés, responde Nezu. Oh, bueno, lo que queda de él. En ambos casos. Eso es un problema tanto para el ejército de metaliberación como para la red metahumana, ¿no crees? Parece, responde Izuku lentamente. La decisión de Network de empezar a construir nuestras estructuras desde el sótano fue correcta. En efecto. Nezu asiente. All for One sabe de ti y de tu organización, pero con su red de información hecha trizas, desconoce su verdadero alcance. Cuando esta prefectura está involucrada, solo sabe lo mismo que el comisionado superior Koji y el gobernador Yaji, y ambos sabemos que ellos no saben nada. Incluso debe haber pasado por alto el control mental del director Sasaki. Sin duda, un descuido importante. Sin embargo, ambos sabemos que pronto le dirás la verdad al gobierno, ¿no? Desafortunadamente, sí, dice Izuku lentamente. Nos va a reprimir, ¿verdad? Por suerte, no, responde Nezu. Estas instalaciones eran la última oportunidad del Consejo para prevenir el amanecer de los dones. En cuanto Isashi se dé cuenta de que lo engañé, recurrirá al plan B. Esto realmente les da a nuestras organizaciones la oportunidad de derrotarlo. Espera, interrumpe Izuku. ¿Nos propones una alianza? Solo es temporal y secreto, responde Nezu. Con el pleno consentimiento de Destro. Tienes la libertad de contactar con agentes de la Asamblea Legislativa, junto con el gobierno, e informarles de su existencia. De hecho, es una parte crucial del plan. Explícame, responde Izuku. Sobre el plan. Muy bien, asiente Nezu.
Ahora que el amanecer de los dones es inevitable, All for One y sus secuaces van a recurrir al plan B, es decir, se volverán aún más radicales en un último intento por evitar lo inevitable. Izuku gime. Esto va de mal en peor. ¿Isashi aprendió algo de la Revolución Francesa?, responde Nezu. El rey de entonces era demasiado indeciso. Demasiado bueno como para ahogar la rebelión en sangre, pero no lo suficientemente bueno como para usar la popularidad que le quedaba para unirse a la revolución y mantener su posición culpando al pueblo y a los aristócratas que lo rodeaban por engañarlo sobre el verdadero estado del mundo. Esta instalación fue un intento de solución por la fuerza. Ahora que ya no está en juego, el Consejo intentará tomar las riendas de los cambios venideros. ¿Cómo es eso?, pregunta Izuku. Recuerda que, en definitiva, el Consejo intenta hacer del mundo un lugar mejor, responde Nezu. O, al menos, esa es la idea general. Una idea que, sin duda, acabaría decayendo aún más. ¿Cuál es el origen de todos los males del mundo moderno? ¿De la desigualdad? ¿De la discriminación? ¿Estupidez humana?, pregunta Izuku. Según los consejeros restantes, responde Nezu. La respuesta es sociedad. ¡Ay, Dios, no! El objetivo final de All for One es un mundo de verdadera igualdad. Las mutaciones harán que la división entre razas parezca insignificante en comparación. El fin de la economía de mercado llegará cuando todo el mundo se pase a la economía de las peculiaridades. ¿Te lo imaginas? Una sociedad entera convertida en una red de interdependencia mutua. Izuku se da cuenta. Un usuario con mano verde proporciona alimento a toda su comunidad, un controlador de animales se asegura de que los animales salvajes se presenten para el matadero, una metahabilidad creadora de objetos se usa para proporcionarles herramientas a todos, un metahumano creador de agua proporciona agua limpia e ilimitada al asentamiento en el que viven. Y Isashi Shigaraki en la cima del sistema. Nezu interrumpe. Regulando el sistema y asegurándose de que a quienes no estén listos para cumplir con su parte se les roben sus peculiaridades y se les entreguen a quienes puedan ser miembros productivos de la sociedad. Fin de la discriminación, porque todos nos necesitaremos mutuamente para sobrevivir. ¿A quién le importa el color de piel de la persona X, cuando es la única fuente de agua limpia en tu comunidad? Esto es una locura, decide Izuku. Podría funcionar si se pudieran crear peculiaridades a voluntad, pero dijiste que esta opción murió con Yoichi. Es imposible que un solo hombre controle la población del mundo entero. Oh, sospecho que Isashi planea empezar desde Japón, responde Nezu. Esperar a que los dones se vuelvan más comunes mientras se preservan los activos del Consejo, derrocar al gobierno, establecer su pequeña utopía de dones con él mismo como un rey dios. Entonces, ¿por qué no tener algunos hijos? Quizás heredarían su don. O tal vez algún futuro científico suyo encontraría la manera de copiar su don de alguna manera. Que un hijo gobierne Corea, dividir China entre un puñado más, y así sucesivamente. La singularidad de dones aceleraría el proceso para él, los países admirando a alguien que pudiera tomar dones demasiado poderosos en personas a punto de morir y reemplazarlos con los controlables, los gobiernos que rechazaron su ayuda finalmente colapsaron bajo la singularidad, dejando a Shigaraki y sus descendientes como una casta gobernante de la parte aún habitable del mundo. Uno finalmente libre de discriminación, pobreza y demás. De alguna manera, Nezu logró hacer audible la burla en la última oración. Yo, responde Izuku secamente. No confío en los sistemas antidiscriminatorios que exigen la creación de una casta de liderazgo basada en la sangre. Y eso sin mencionar que no confío en personas que sufren un grave caso de abuso de poder con nada más importante que, sinceramente, con nada en absoluto. Estamos de acuerdo, admite Nezu. Temo que Isashi intente sabotear la búsqueda de la cura de la singularidad del don para asegurar su supremacía en el mundo. Soy inmortal, así que debo pensar en el futuro. Y Isashi amenaza dicho futuro. Hay que eliminarlo. Volviendo al tema. Con esta instalación destruida, Isashi intentará liderar el cambio. ¿Significado? Lo que significa que eres libre y, de hecho, te animamos a presentarte ante el gobierno, responde Nezu. All for One se asegurará de que el gobierno acepte tu iniciativa, porque su colapso perjudicará seriamente lo que queda del Consejo. Además, ¿no crees que la sociedad de héroes es un requisito necesario para que la sociedad acepte las metahabilidades? Lo cual, de hecho, también es un requisito para el objetivo final de Shigaraki. ¿Intentará controlarme mentalmente?, se da cuenta Izuku.
Y si hay que creer en cierto suceso, soy inmune a eso. Eso es, responde Nezu. Una parte inherente del One for All, que aumente tu resistencia a las influencias hostiles de los dones. ¿Qué sentido tiene crear un don de reserva que se extingue porque su usuario fue tocado en combate por alguien como Overaul? Overaul probablemente te dejaría lisiado, y eso sí te tocó en la mano, que conste, así que no intentes ninguna estupidez. No lo planeé, responde mi gorilla con sequedad. Puede que incluso fuera inmune al desmontaje, pero ¿y si Overhaul vuelve a armar su uniforme y lo estrangula o le atraviesa las entrañas? Ni hablar. ¿Ese es tu plan? ¿Que se acerque a mí y que luego la red y yo nos lancemos contra él? Es uno de los posibles resultados, responde Nezu. Veo dos opciones para que Isashi reaccione a la destrucción del laboratorio de Garaki. La primera opción es que decida gobernar a los superhéroes desde un segundo plano, algo que personalmente considero menos probable, aunque solo sea porque a Yoichi le gustaba el concepto. La segunda opción es el ejército de Meta Liberación. Izuku interrumpe. A Nezu no parece importarle. En efecto, esa es la segunda opción, responde Nezu. Por eso me parece perfectamente bien que reveles nuestra existencia al gobierno y, a través de él, al Consejo de los 12. Porque estoy seguro de que Isashi Shigaraki logrará localizar la sede del MLA. Y si no logra superar su aversión natural a los superhéroes, intentará controlar mentalmente a Destro para reforzar el Consejo de los 12 en Japón con los miembros del Meta Ejército de Liberación. Y nosotros, sonríe, mostrando sus pequeños dientes. Es, preocupantemente antinatural. Lo estaremos esperando. Y sí, responde Izuku. ¿No logramos matarlo? Es totalmente posible, admite Nezu. Puede que tenga sus defectos, como un ego desmesurado y problemas recurrentes con la lealtad de su familia, pero no se llega a ser un señor secreto de la Tierra sin ser extremadamente hábil para evitar el peligro. Necesitamos tomarlo por sorpresa y luego apalearlo hasta la muerte sin darle tiempo a formular un contraplan que funcione. Apalearlo hasta la muerte, o, bueno, obligarlo a desactivar su don de control mental, aunque sea por un instante. Lo cual debería liberar a los miembros del gobierno de ser controlados. Y con el caos actual y algunos héroes sabiendo que existe, comenta Izuku. Volver a aplicar el lavado de cerebro sería difícil de lograr. Precisamente, responde Nezu. ¿Eres muy listo para ser un bípedo? Tú, Destro, Yoichi y Isashi están hechos de la misma arcilla. El director Sasaki también, aunque nunca llegué a conocerlo. Lamentablemente. Por alguna razón, Izuku está seguro de que a Sasaki no le interesaría esa reunión en particular. Bueno, volviendo al tema. Si Isashi Shigaraki sobrevive al atentado contra su vida, ya sea por parte de la red metahumana o del ejército de metaliberación, es muy probable que intente hacer lo mismo con el otro bando. Si no lo hace, o si vuelve a fracasar mientras nosotros fracasamos en matarlo, cooperaremos contra él solo una vez. Continúa Nezu. ¿Un intento de asesinato conjunto? Pregunta Izuku. Isashi sin duda logrará localizar la sede del MLA, responde Nezu. Pero es una cuestión de ambos lados. Estoy casi seguro de conocer la ubicación de la sede del Consejo de los 12 en Japón. Es solo que destrozarlo a él y a sus fuerzas será mucho menos doloroso si lo hacemos lejos de su ciudadela personal. Eso suena sorprendentemente lógico. Más o menos. Aún así fue atroz, pero... Entonces, ¿un asalto conjunto? Pregunta Izuku. Fuerza de ataque de élite de la red, apoyada por la policía y el ejército de Meta Liberación, responde Nezu. Atacando desde ambos lados para evitar el fuego amigo. Atacamos, matamos a All for One y arrasamos la sede de su organización, nos retiramos y hacemos como si nada hubiera pasado. Y, naturalmente, volvemos a un estado de guerra de facto. Las posturas ideológicas de la red metahumana y el ejército de Meta Liberación son totalmente incompatibles. Esa no es una decisión que me corresponda tomar, admite Izuku. Pero si All for One es tan peligroso como lo pintas, y si de verdad controla el gobierno, no tendremos muchas opciones. Soy plenamente consciente de ello, responde Nezu. Te presenté esta oferta con el propósito explícito de que se la comunicaras al director Sasaki y al comisionado Aizawa. Sin embargo, también sospecho que ambos están, al menos en cierta medida, influenciados por ti, aunque solo sea porque, en distintos grados, intentan prepararte para convertirte en el héroe número 1, algo que consideran necesario para la existencia de Japón. Espera, ¿qué están haciendo? Tengo la sensación de que tu coeficiente intelectual baja mucho cuando tu propio bien está en juego.
Nezu deja escapar un suspiro mecánico. Deberías trabajar en eso. Me he asegurado de que los cadáveres marioneta que pueblan estas instalaciones solo opongan una resistencia simbólica, por no mencionar todas las tácticas de Hollywood que emplean, porque hacer que la red sufra bajas grotescas no le conviene al ejército de Meta Liberación. Izuku ni siquiera va a comentar al respecto. Si fue una resistencia simbólica, le da un poco de miedo pensar en lo que implicaría una resistencia seria. Probablemente nada bueno. Y, en cuanto a All for One, bueno, suspira Nezu. Pronto te dará razones de sobra para que sepas que es una amenaza. Después de todo, le dijiste al gobernador Yaji que ibas a asaltar el complejo de la montaña Gunga, ¿verdad? Oh. Oh, mierda. Hoy. Desafortunadamente para nosotros, dice Aizawa. La conspiración gubernamental en cuestión no ha tomado a la ligera nuestra intrusión. Resulta profundamente incómodo decirle eso al espía responsable del fracaso de toda la operación. Claro que Yaji ignora por completo que es un espía. De hecho, a juzgar por su comportamiento hasta ahora, se pondría furioso si supiera que alguien lo está utilizando de esa manera. Aizawa Shouta conoce la existencia de Isashi Shigaraki desde hace menos de un día, pero está deseando que le metan una bala entre los ojos. A un nivel comparable al de Overaul, aunque la cantidad de personas en Musutafu que All for One mató fue patéticamente pequeña en comparación. Malditas conspiraciones del gobierno. ¿Intervino? Pregunta Yaji. En marcha, responde Aizawa. Nezu informó rápidamente a Defiant que, en realidad, asistía a la reunión desde un lugar completamente diferente, presumiblemente la sede aún no localizada del MLA, antes de desearle buena suerte y cortar la conexión para evitar que el grupo en cuestión lo rastreara. Defiant regresó rápidamente del santuario al que se encontraba, y hemos logrado restablecer la comunicación con él. Supongo que te lo advirtió, responde Yaji. ¿Cuál fue tu reacción? Dado que todos los cautivos fueron evacuados por nosotros, secuestrados por el Shia Saika y o escaparon a bordo del dragón, he ordenado la retirada inmediata de las instalaciones, responde Aizawa. He considerado que el valor de la posible evidencia es secundario ante el riesgo de sufrir otro ataque sorpresa, y por una fuerza completamente desconocida para nosotros. No hace falta que nos lo expliques, responde Yaji secamente. Obtener pruebas para la Asamblea Legislativa sería de gran ayuda. Sin embargo, tras ver el enfrentamiento entre Davi y Amplitude, me siento totalmente de acuerdo con la idea de considerar las maniobras evasivas como la reacción inicial ante la notificación sobre la posible entrada de supervillanos desconocidos en la zona. Obtener las supuestas pruebas, sobre todo porque Nezu probablemente tuvo la suficiente previsión como para evitar que hubiera algo sustancial allí, quedó en segundo plano en comparación con proteger la vida de las personas bajo tu mando. Bueno. A Aizawa le cae muy bien el gobernador para el que trabaja. Sí, puede que esté controlado mentalmente por una conspiración mundial, pero aún así es más inteligente que la mayoría de los políticos con los que ha interactuado. Eso es, honestamente, un poco triste. Olvídate de eso, es extremadamente triste. La decisión resultó ser correcta, admite Aizawa. Y probablemente haya logrado limitar significativamente las bajas sufridas por nuestras fuerzas. Lamentablemente, aunque Defiant transmitió la advertencia de inmediato, llegó demasiado tarde para que pudiéramos evitar las consecuencias por completo. Un hecho que, Aizawa estaba casi seguro, formaba parte del plan de Nezu. Podría empezar diciendo: por cierto, la unidad de exterminio del Consejo está a punto de llegar, y deberían empezar a retirarse ya. Sin embargo, provocar algunas bajas en la policía local parecía la manera perfecta de asegurar que dicha policía estuviera abordando considerablemente la amenaza que representaba el Consejo. Por no hablar de asegurar que no hubiera ninguna posibilidad de que la red se aliara con el Consejo para establecer al menos algún tipo de orden en Japón. Maldita rata. A él y a Destro les van a dar un balazo entre los ojos cuando solo así será posible. ¿Qué pasó? Pregunta Yaji. El portal de disformidad que usaban era muy diferente al que tenían disponible la red y el Shia Saikai. Por un extraño golpe de suerte, era bastante inferior al que tenían Kurohige y Eclipse. Pero funcionó. La unidad de eliminación de amenazas del Consejo de los 12, rama japonesa, comenzó a emerger de ellos 3 minutos antes de que la advertencia de Defiant llegara a la fuerza policial y a los superhéroes en la superficie. En el bosque, entre el cordón militar y la propia instalación.
A una ligera elevación, suficiente para que su líder pudiera ver la instalación en cuestión con binoculares. Vaya, qué desastre, anuncia Wolfram, jefe del TEU, con ironía. Creo que llegamos tarde, sobre todo porque no oigo disparos. Mecanista, conéctese a la red remotamente. El cyborg que lo acompaña abre su portátil y se conecta a él. Es una combinación viviente de una leve peculiaridad tecnopática y cirugías, que le permite interactuar con sus partes mecánicas a un nivel inalcanzable para los humanos. Qué lástima que fuera el único prototipo funcional antes de que Yoichi destruyera el laboratorio de ese proyecto secreto en particular. Tenemos un problema situación, responde el mecanista en menos de un minuto. La instalación no está bajo nuestro control. No me digas ni una mierda, interrumpe Wolfram. No lo entiendes, responde el mecanista sin emoción. La instalación objetivo de la montaña Gunga no estuvo bajo nuestro control durante mucho tiempo. Los datos recuperados que encontré localicé indican que alguien se apoderó de ella usando nuestra propia red de inteligencia agentes para dirigirla. Todo mientras nos proporcionaba datos falsos que nos hacían creer que la instalación seguía bajo nuestro control. Wolfram estaba intentando encender un cigarrillo cuando se dio cuenta de lo que el mecanista estaba tratando de decirle. Oh, joder. Los datos de la investigación, dice, mirando al cyborg con los ojos abiertos, mientras el cigarrillo se le cae de las manos y aterriza en el suelo. Después considerará el riesgo de incendio forestal. Dime que continuaron la investigación y. El directorio de investigación del ordenador principal de la instalación, responde el mecanista. Está repleto de una gran colección de mangas y anime hentai, etiquetados como bestialidad degeneración. Todos organizados en una serie de carpetas con un nombre de una sola letra. Juntos forman el anagrama de chúpame la polla de rata, all for one. Nezu. Nezu se hizo cargo de sus instalaciones de investigación. Nezu acaba de eliminar la última oportunidad de restaurar el Consejo de los 12 a su antigua gloria. Oh, él va a pagar. ¿Doctor Garaki? Pregunta Wolfram, asegurándose de que su enojo no se notara. Siempre le importaban más las acciones que las palabras o las miradas. Según los datos médicos del centro, responde el mecanista. Sus signos vitales se estancaron, al igual que los del resto del equipo del laboratorio, hace aproximadamente un año. Un año. Nezu jugó con ellos durante un año. Iban a rodar cabezas. Por suerte, no la de Wolfram. Aunque será él quien tenga que limpiar este desastre. Plan B, anuncia Wolfram. Los mataremos a todos y nos aseguraremos de que la evidencia de la existencia del Consejo permanezca oculta. Unidades 1 y 2, ataquen el edificio principal. Unidad 3, ataquen a la policía afuera. Unidad 4, quédense como reserva. Apócrifa, quédense también con la reserva. Si repelen el ataque, entrarán. Claro, responde Aiko Shigaraki, hija de All for One y heredera no oficial. Su atuendo, el de una chica mágica, aunque claramente inspirado en los trajes de negocios, la hace destacar entre soldados entrenados. Claro que podría matar a la mayoría con 1 o 2 ataques. Descontrolate. Bueno gente, esos fueron los capítulos números 69 y 70, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.